importa el mercado en el que estemos, no importa el presidente que esté, no importa la época del año, no importa la ciudad en la que vivamos. Nosotros como realtors tenemos que estar siempre en un proceso evolutivo y hoy por hoy pues no es nada diferente. Así que bueno, para mí es un placer tener aquí a Ricardo, que Ricardo tiene más años que yo. No, pues no de edad, Sí, sino, sí, por favor, sí, sí, no, aclara eso. qué pena, Ricardo. Sí, es importante, eso es Ricardo tiene importante. muchísimos años de experiencia en el mundo de los préstamos y hemos compartido pues muchas tardes de tertulia hablando de negocios y de préstamos y en fin. Bueno, Ricardo, para ir entrando en calor y dándole unos 2 minuticos más a las personas que se terminen de conectar, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti, Ricardo? ¿Quién es Ricardo Suárez? ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio? ¿Por qué te gusta esto? O en fin, unos 2 minuticos, una biografía corta, Ricardo. Bueno, yo soy originalmente de Colombia, allá soy ingeniero industrial y hice una especialización de gerencia de empresas comerciales. Hace veintitantos años me vine para acá y desde que llegué me metí en este negocio de préstamos hipotecarios. Y la verdad es que me apasiona porque manejar números y poder ayudar a la gente parece mentira y parece una frase esa de Cliché, cajón, sí. cliché, pero la verdad es que siento una enorme satisfacción cuando puedo ayudar a alguien a que pueda cumplir su sueño. Indiscutiblemente uno se gana su plata, pero, pero uno tiene que también tener una vocación de poder ayudar a la gente en el área que se encuentra. Ok. Y Y te, y te, quería, pre- y- Perdóname, y te pregunto esto de que nos cuentes un poquito de ti, porque yo conozco tu historia y quería poner en contexto una cosa muy interesante. En esos veintitantos de años que llevas en el mundo del real estate, em, ¿consideras que en este momento estamos en un momento malo del real estate o ha habido en los últimos veintitantos de años días malos de verdad, verdad? es que lo interesante, lo bonito de esta profesión en que estamos, de real estate y de préstamos y todo, es que sea cual sea el giro del mercado, vamos a estar o del lado del comprador, si es un momento de los compradores, o en el área de los vendedores, si es un área de vendedores. O sea, siempre vamos a tener, siempre vamos a tener negocios. Y esto en real estate es cíclico y se ven momentos en que están los precios en pico y está una alta demanda y una oferta que, o sea, es normal. No veo nada fuera de lo normal. En algún momento hubo sí un bajón y una crisis, pero en el 2008 algo que quedó atrás fue muy puntual y afectó a todo el mundo. Fue un momento que impactó a todo el mundo, a las economías mundiales, pero Correcto. la verdad es que, porque la gente tiene que vivir en algún lado, lo que yo siempre digo, la gente no puede vivir bajo los puentes, ya sea rentando, ya sea comprando, ya sea vendiendo, nosotros siempre estamos ahí en la acción. Aguántame un segundito ahí, que quiero hacer mucho énfasis en esa frase tuya que nosotros que llevamos tantos años en esto la usamos muy a menudo. Miren, mi gente, y esto va para todos. Lo que Ricardo acaba de decir es absolutamente cierto y es de que la gente tiene que vivir en alguna parte. La gente no puede vivir debajo de un puente. Es una frase coloquial, yo lo sé, pero es una frase que carga tantas verdades y que debería nosotros deberíamos de interiorizarla como, como, como o sea, siempre va a haber necesidad de real estate. Va a haber necesidad de rentar, va a haber necesidad de comprar, va a haber necesidad de vender. Siempre. Porque en los Estados Unidos, los 300 millones de habitantes que hay, o un poco más o un poco menos, no se van a desaparecer mañana. Entonces, siempre va a haber una necesidad, que los mercados fluctúan y cambian y en fin, sí, pero eso no es de hoy, eso es de hace 100 años, siempre ha sido así. Pero Ricardo, esa frase tuya y que la utilizamos nosotros mucho en el argot de nosotros,
es muy cierta y quería hacer mucho énfasis en ese tema. Qué pena que te interrumpí, pero me parecía importante recalcar ese tema. No, era algo, Giovanni, con respecto a lo que hablaste al principio sobre los cambios. Yo me acuerdo dentro de todas las charlas, clases que uno ha tomado, hay un ejemplo como que bien sencillo, pero es bien diciente, y es que cuando vienen los cambios, hay dos formas de enfrentarlos, ¿ya? Y el ejemplo que normalmente se pone es la diferencia de una rama de bambú contra un árbol de roble, ¿verdad? Cuando vienen los cambios, haz de cuenta que sea la brisa. La rama de bambú o los bambús son flexibles y por mucho que venga la brisa, ellos se moldean y van ajustándose de acuerdo a la intensidad, pero nunca se rompen. Pero ¿qué pasa con el roble? El roble es rígido, viene la brisa y trata de luchar en contra y cuando te das cuenta se rompe. O sea, es un ejemplo Sí. bien como sencillo, como que parece sacado de un libro eso de Confucio, una cosa así. Sí, sí, o sea, Pero es mejor ser un bambú. O sea, en real estate es mejor ser un bambú y no un roble, porque el bambú se mueve con la fuerza del viento y nunca se quiebra. El roble sí se quiebra. entonces es Te, como no adaptarse a los cambios. te pusiste en mute. Te pusiste en mute, Ricardo. Es una analogía de los cambios. Correcto, correcto. Entonces, era como para mencionar ese punto, Giovanni, que lo trajiste desde el principio que comenzó la charla. Listo, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Ya todos saben un poquito más de quién es Ricardo. Em, de mi parte, pues, ¿qué les digo? También veintipico de años en este negocio y he pasado por N número de cambios de mercado y estamos aquí y concuerdo con lo que dice Ricardo. Lo difícil del mercado no es el mercado, lo difícil del mercado es uno no adaptarse Correcto, o darle pereza a adaptarse, darle miedo a adaptarse o en fin. correcto. Y el store que está allá. Correcto. Bueno, entonces, buenos días a todos. Esta clase, como les decía al principio, ¿alguien está compartiendo? Ahí, qué pena. Ok, esta clase no, esta es una mesa redonda. Hoy vamos a tertuliar, vamos a manejar la política de micrófonos abiertos, si así se quiere llamar, para que nos puedan hacer preguntitas, pero por favor nos hacen preguntas del tema que estemos hablando, ¿no? O sea, si estamos hablando de algo en particular, no nos hagan por allá con una pregunta que nos saca de contexto para, para poder, para poder mantenernos estructuraditos. Ok, Listo. bueno, empecemos con Listo, la no estoy pregunta escuchando muy fuerte. más... Ricardo, ¿estás conmigo? Sí, aquí estoy, Giovanni. Ok, Ricardo, empecemos con la primera pregunta como para ir entrando aquí en calor y en contexto. ¿Cómo, cómo, cómo está el mercado de préstamos? Olvidemos, no real estate, ¿ok? Esa pregunta es específicamente de préstamos del punto de vista de financiamiento. ¿Cómo está el tema de las tasas de interés? ¿Cómo está el tema del empleo? ¿Cómo está afectándose positivo o negativamente o en fin? ¿O cuál es su perspectiva de cómo está el tema financiero hoy por hoy? Bueno, partiendo que esta época tradicionalmente es un poco floja porque la gente está en vacaciones y la gente se enfoca mucho más que de pronto salir, no estar enfocados en lo que es la parte de comprar la casa ni nada por las vacaciones de los niños y esas cosas. O sea que esto hace parte de lo normal y de un ciclo normal que siempre se ve que baja un poco en esta época y después vuelve y retoma. Pero el negocio de los préstamos está bien. Nosotros estamos viendo la misma nos estamos moviendo dentro de los mismos parámetros de siempre. La gente está comprando. Hay que aprovechar el hecho de que es un mercado más de compradores hoy en día. Entonces, para mí hoy es el momento ideal para que un comprador compre. Las tasas Pero, de interés.
Eso, tasas de interés, hablemos de eso. Ok. O sea, las tasas de interés van a subir, van a bajar, ¿qué le ves tú? En fin. Las tasas de interés se han mantenido. Ellas fluctúan, están fluctuando, como yo siempre digo, como las olas del mar. Fluctúan dentro de un rango, pero el rango de variación es mínimo. Estamos hablando de un octavo de punto, más y menos. Normalmente están fluctuando, están quietas las tasas, pero la tendencia es a bajar, porque esa es la política del gobierno, al menos que uno ve que hacia allá está enfocada como que al menos es todo lo que uno escucha de que tratan de mantener lo que es la inflación baja, la creación de puestos de trabajo. Entonces, la tendencia y hacia donde todo apunta es que van a ir bajando, no en el corto plazo, pero Ok. sí es la tendencia. Pero entonces, ¿cómo están las cosas hoy por hoy? Y eso que, o sea, es difícil decir cómo están las cosas hoy por hoy porque un día se levanta uno con un bombardeo en Israel y otro día se levanta uno con otra cosa en otra parte que pueden definitivamente cambiar las tasas de interés o en fin. Pero teniendo todas las cosas consideradas normales, pues, tú no visualizas un aumento en las tasas de interés, o por lo menos no uno significativo, ni mucho menos. Muy al contrario, desde el punto de vista bancario, estás visualizando un decrecimiento de la tasa de interés paulatino. Está estable en el sentido de que estamos hablando que un FHA puede estar dentro del rango bajo de los 6 y un Fannie Mae puede estar dentro de los bajos rangos de los 7. Entonces, Ok. estamos hablando que se han O sea, no por mantenido, debajo de 6 no, sino en en la parte baja de los 6, 6.25, 6.175, cosas así, 6.125, así. pero me gustaría aclarar algo. Normalmente, o como funcionan los bancos, es que cuando se somete toda la información de un cliente, que se tiene en cuenta cuánto de cuota inicial va a poner, cuál es el score de crédito, la relación o su capacidad de repago y una cantidad de cosas, el banco pone un interés, por decirle algo. Él califica para un 6.5, vamos a hablar por hablar de cualquier número, Sí, pero siempre tiene la opción el comprador de la vivienda de rebajar esa tasa de interés, aunque va a tener un costo, pero es una opción que tienen y uno puede aprovechar hoy en día con tantas contribuciones que están dando los vendedores que utilizar esa contribución y puedes bajar la tasa de interés más bajo a lo que el banco la puso inicialmente, que era para lo que la persona calificaba sin que le costara un peso. Punto. ok. Listo, sí, ahorita hablamos de cómo estamos negociando ayudas por parte de los vendedores. Bueno, Ricardo, ahorita, ¿cuáles son los tipos de préstamo? O sea, todo el mundo sabe del FHA, todo el mundo sabe de convencional, pero ¿cuáles son esos otros tipos de préstamo que son muy comunes y que tú consideras que nosotros como realtors deberíamos de entender un poquito para de pronto cuando uno esté hablando con los clientes y ese cliente no es el cliente cuadriculado de que tiene todo perfecto para calificar para un FHA o para un convencional, de pronto sí hay otro tipo de préstamo que es fácil, un poco más fácil de acceder y ayudarle a nuestros clientes a conseguir su objetivo de comprar la casa. ¿Qué préstamos hay allá afuera que son interesantes? Sin entrar pues como a, ¿cierto? Pero más o menos una ideita. Bueno, tenemos una gran variedad de préstamos y eso nos muestra lo interesante y lo atractivo y lo dinámico que está el mercado hipotecario. Muchos tipos de préstamos que antes no se daban cuando todo el mundo consideró que era el momento ideal, de que las tasas estaban bajas y una cantidad de cosas. El negocio es tan atractivo que los bancos que llamamos inversionistas han generado una cantidad de programas alternativos que se pueden utilizar. Por ejemplo, si no tenemos un cliente ideal que puede verificar sus ingresos de la manera ideal, podemos ir con estados bancarios. Y entonces ya tenemos programas que se llaman non-QMs, se sale de FHA y de Fannie Mae o de los convencionales y ya se va por otra ramita que uno utiliza para poder
verificar ingresos de una forma alternativa, que no es la manera tradicional, normal del pay stop o una declaración de impuestos, sino que nos podemos ir por estados bancarios, inclusive con un estado de pérdidas y ganancias que lo dé un contador certificado. Eh, entonces, tenemos una diversidad de opciones para poder estructurar un préstamo y lograr que una persona compre, que no sea esa persona ideal que tiene pues todo en orden. Entonces, tenemos una cantidad O de sea que programas tenemos bank statements, ¿qué otro? Dame nombres, dame dos con, o tres, no. mira, Bank Bank statements, Statement, que son los estados bancarios de los últimos 12 o 24 meses del negocio, ok. inclusive personales. Tenemos un estado de pérdidas y ganancias que se llama un Profit Loss Statement, Ah, espérate, hay un préstamo que lo califican a uno con solamente el profit and loss, el con un estado de estado, cuentas de la empresa. correcto, correcto, con un estado de pérdidas y ganancias que lo dé un contador. Esa es la prueba de ingreso de ese préstamo. No necesitamos declaración de impuestos, no necesitamos pay stub, no necesitamos estados bancarios, necesitamos nada más una declaración de estado de pérdidas y ganancias que la dé el contador. Ok, pero espérate, que eso está bien interesante. Yo sé que van a empezar a preguntar. Para ese préstamo, vamos a hablar de dos o tres puntos de precalificación de ese préstamo. La persona tiene que haber hecho taxes ya por cuántos años. Bueno, eh, eso es para personas independientes, ¿verdad? Y Independientes, personas correcto. independientes o self-employed, es lo que. Y la persona tiene que haber estado mínimo de 2 a 5 años en ese como independiente. No puede ser una persona independiente De un 20 añito años, y ya. exacto, de un añito. Ok, Entonces listo, número uno. necesitamos, Número dos, exacto. ¿cuál es la tasa de interés cuál es perdón, cuál es el score de crédito necesario para este préstamo? Depende, pero este tipo de programas requiere un score de crédito de 640 en adelante, aunque en este momento estoy haciendo uno con un score de crédito de 626 con estado de pérdida, con un, perdón, bank statement. Ok. Lo estoy haciendo ahora. ¿Y cuál es la cuota inicial? ¿Cuál es el down payment para este préstamo de estado de cuentas? Va a depender del tipo de propiedad, porque cuando estamos hablando de condominios, hay que tener en cuenta si la comunidad o el edificio donde está el condominio es financieramente viable y reúne ciertos requisitos, que tenga reservas y una cantidad de cosas. Pero normalmente para residencia principal, utilizando 12 meses de estado bancario, podemos ir con un buen score de crédito, con un 680 en adelante, podemos ir hasta el 90% del valor de la O compra. sea que con un 10%. Pero entonces, Correcto, ojo mi gente, miren que Ricardo se está tomando unos segundos en explicar que hay muchas variables para que por favor no se creen ustedes unas expectativas de que todo el mundo va a calificar con el 10% y que todo el mundo... Ricardo, y la otra pregunta. Para este préstamo que estás hablando de estado de cuentas o extractos bancarios, califican las personas que tienen permiso de trabajo, correcto. ¿cierto? O sea, Sí, ahí correcto, sí, no hay ningún no, impedimento con eso. Entonces, correcto. me encanta, chévere, chévere este punto. Entonces, estábamos hablando de bank statements, estás hablando de profit and loss. ¿Qué otro tipo de préstamo hay que le podamos nosotros comentar? Nosotros como realtors, ya el cliente cuando está interesado, pues se lo traemos a ti o algún loan officer, pues, pero ¿qué otro préstamo pudiésemos nosotros hablar con nuestros clientes? Tenemos un préstamo también que utiliza el 1099, que es la forma que le dan al final de año a la persona independiente cuando presta los servicios a una empresa en particular o cuando está trabajando y no le descuentan la seguridad social, por así decirlo, ni Social Security, ni esa cantidad de cosas. Y le dan al final una forma que se llama 1099, que bueno, nosotros y en el mundo de real estate recibimos un 1099 al final del año, de parte de Sí, Corpay, sí, de parte sí. de... Entonces, esa también es otra prueba de ingreso, que tenemos programas que se puede utilizar un 1099 también como verificación de ingresos. Y tenemos también inclusive un programa de no documentación de ingresos. Pero espérame, Ricardo. Con ese préstamo del 1099.
O sea, hoy no vamos a profundizar en ningún préstamo ni nada, sino que estamos es como simplemente abriendo ventanas de lo que puede suceder. Con ese préstamo del 1099, ¿se necesita qué? También un crédito de cuánto, 640, 660, también algo así, pues Correcto. no hay un mínimo de 700 que lo saque a uno del mercado, no. Bueno, indiscutiblemente son préstamos que requieren un score de crédito bueno, pues estamos hablando que entre mejor tengas el score de crédito, mejor va a ser la tasa de interés y mejor va a ser el porcentaje del valor del préstamo con respecto al valor de la compra, porque eso influye. Pero podemos arrancar, el de estados bancarios tiene un requisito un poco más bajo en cuanto a score de crédito que el estado financiero de un estado de pérdida y ganancias, Ok. porque cada uno tiene un requisito particular, no es algo general para todos los programas. Tenemos diferentes programas para diferentes tipos de situaciones, pero no quiere decir que todos tienen la misma condición. Y el down payment en este préstamo del 1099, ¿cuál es el down payment ahí? ¿También del 10%? No, ahí en la medida, o sea, si nos vamos en nivel De riesgo. de Entre más riesgo, riesgoso es el exacto, préstamo, más alta va a ser la cuota inicial, el exactamente. down payment. Correcto. Por ejemplo, el que menos riesgo tiene es cuando presentas tus pay stubs, tu declaración de impuestos, o sea, todo está. En la medida que hay excepciones a esa verificación de ingresos, el banco va ajustando tanto tasa de interés como valor del préstamo o el porcentaje que te va a prestar con respecto a la compra y también sobre las condiciones generales del préstamo. Entonces, pero hay esa opción. Y eso Mm. puede ser un programa, por decirte algo, Giovanni, si la tasa de interés es más alta de lo que de pronto pudiera conseguir con un préstamo FHA, por poner un ejemplo así, puede ser, puede ser una, esto es una etapa para esa persona de que aproveche, compre la propiedad a buen precio como están ahora y de pronto en 1 o 2 años, cuando ya hagamos con él un plan para que organice o estructure bien otras cosas, puede refinanciar en ese momento y ya puede conseguir una tasa de interés que haya en ese momento preferencial, mucho más baja. O sea, Correcto. podemos estructurar las cosas de tal forma que siempre hay que ayudar a la gente a que pueda lograr su objetivo. Ayúdame a poner en perspectiva el tema de la tasa de interés. Por ejemplo, Ujú. hoy, si yo fuese un cliente que tiene toda la documentación y puede hacer lo que se llama un full doc, un FHA o un convencional full doc, me dan un 6,5%, por decir algo, ¿cierto? Más o Vale. menos 6,5 o algo así. Si yo no califico para esos préstamos y tengo que irme con este bank statement o con este profit and loss, ¿cuál es la tasa de interés promedio el día de hoy para ese tipo de préstamo? Como para comparar el cliente ideal que tiene todos los documentos y de pronto el cliente que va a aplicar a un préstamo un poquito más agresivo. Bueno, estamos hablando que estamos en los medios o altos 7. Entonces, si en un Fannie Mae, que es un préstamo convencional, la tasa de interés está dentro de los bajos 7, esta estaría dentro de los altos 7 o medios 7, que muchas veces, Giovanni, la diferencia en tasa de interés no se ve reflejada como la gente piensa, no impacta el pago mensual de la Sí. manera que la gente piensa. Mira, permítame, Ricardo, juega aquí conmigo un segundo. Permítame, Claro. voy a compartirles pantalla un segundito para mostrarles ese análisis que está haciendo Ricardo. Muchos de ustedes, o todos deberían de tener esta calculadora, que es la calculadora que yo utilizo para trabajar con mis clientes. Y voy a poner en perspectiva esto que está diciendo Ricardo. Voy a borrar todos estos números y voy a colocar aquí al 6,5 una casa de $500,000 con un préstamo convencional al 5%. El pago mensual, sin contar taxes, ni contar Homeowners Association, ni nada, sería $3,339. Una casa de $500,000. Entonces, Ricardo, me estás diciendo que uno de estos préstamos, que son un poquito más agresivos, pero que nos permiten mantener el interés, mantener enganchado al cliente y ayudar al cliente a comprar,
tú dices que pudiese ser un 7,5 simplemente por propósitos de conversación el día de hoy. Entonces, voy a cambiar de 6,50. Por favor apunten este número, 3,339 al 6,5. Y al 7,5, 3,658. O sea, $320 de diferencia. Correcto. Ojo, estamos manteniendo el down payment 5 que en este programa sería un Ah, poco más. verdad. En este programa sería un poco más. Ajá. Perdóname, vamos a corregir eso. Correcto. Para comparar, sí, para Ah, el down payment aquí sería del 10%. ponle el 10%. Entonces, Entonces, yo me voy con los ojos tapados a hacer un convencional 5% de down payment al 6,5% y coloco el 5% de down payment, 3,339. Pero no tengo toda la documentación, tengo permiso de trabajo, no voy a calificar para un FHA, pero tengo como colocar un 10% de down payment, me cambio de préstamo a un 7,5 de tasa de interés y quedo en $3,465. O sea, $140 de diferencia. Es increíble. Si, o sea, si nos ponemos a ver eso, esos números son increíbles porque eso es eso es una evidencia más de que nosotros como realtors no debemos de enfrascarnos en la lucha constante y emocional que tienen los clientes con el tema de la tasa de interés. Correcto. Porque al final del día las diferencias son insignificantes. Entonces, aquel que está pagando renta está pagando el 100% de interés. Entonces, ¿qué diferencia hay aquí en pagar el 1% más que un préstamo de alguien perfecto? ¿Sí me entienden? Entonces, wow, Ricardo, qué buena comparación estamos haciendo aquí en este momento. Alguien escribió ahí los datos. Ah, fuerte, gracias, Laura. Escribiste la diferencia, 3,339 versus 3,465. Giovanni, una cosita. Y si tenemos en cuenta, ¿verdad? Que podemos utilizar este préstamo del 7.5 con las condiciones que tiene la persona ahora como un paso apenas dentro de conseguir un préstamo de pronto en 1 o 2 años para que la persona fortalezca de pronto la parte que puede tener un poco débil, que no lo hizo calificar en un préstamo FHA o convencional, que todo el mundo estamos percibiendo esa tasa. Entonces, estamos hablando de si son $150 al mes. ¿Cuántos son? 1.500, $1.800 al año. Por Sí, 3.600 en 2 años, vamos a suponer, contra la valorización que va a tener esa propiedad. Y en 1 o 2 años, si él fortalece lo que estaba de pronto débil, por así decirlo, que no tenía tanta fortaleza, ya puede calificar para un préstamo en ese momento FHA o un convencional. ¿Qué pasa? Pero ya consigue una propiedad a un precio del mercado de hoy en día y ya tiene un plusvalía. O sea, hay que ver el negocio más allá que nada más el corto plazo de que $20 más, o sea, porque la compra de una casa no es una compra de un par de zapatos. así es. Les voy a hacer una pregunta, les voy a hacer una pregunta a todos. Ricardo la sabe, de pronto Darío también, pero, y me escriben en el chat, me responden en el chat. ¿Cuántos años creen ustedes que es la cantidad de años promedio que se queda una persona con su préstamo hipotecario independientemente de cuál es su tasa de interés? Independientemente de cuál es la tasa de interés, ¿cuántos años creen ustedes que es el promedio de años que una persona se queda con ese préstamo? 15 años, 30 años, de 5 a 7, 30 años, 30 años normalmente, 10 años, 2 años, 20 años, 30 años, 5 años, 30 años, 5 años, no lo sé, gracias por ser sincera, Nidia, 15 años, chicos, chicas. Miren, el promedio, el promedio de años de un préstamo hipotecario en los Estados Unidos está entre 5 y 7 años. No importa la tasa de interés, no importa el tipo de propiedad, no importa el tipo de préstamo.
estadísticamente eso es lo que dura un préstamo en el mercado, porque venden la propiedad, porque refinancian la propiedad, en fin, o porque la pagaron, pues porque no es que sí, cierto, no es que sea, pero eso que acabo de preguntarles va de la mano de lo que está diciendo Ricardo. Y si ustedes miran el chat en este momento, mucha gente dijo 15, 20 y 30 años. Eso es un reflejo del principal problema que nosotros como realtors tenemos, porque nosotros mismos estamos pensando que el préstamo que la persona está haciendo el día de hoy se va a quedar con ese préstamo 30 años o 15 años o 20 años y es lo más lejano de la realidad. Entonces, si yo mismo como realtor entiendo que el promedio de edad de un préstamo es de 5 a 7 años, yo puedo hablar, yo puedo tertuliar con mi cliente de que no le ponga tanto estrés al tema de la tasa de interés. ¿Sí? Ricardo hizo unas matemáticas muy sencillas de que una tasa de interés superior podría significar $3.600 en 2 años o en un año, $3.600 en un año. Pero si uno tiene una casa de $500.000 y el promedio de incremento anual es del 3 al 6%, en un solo año esa valorización de la propiedad va a ser 9.000 o 10.000 o $12.000. Entonces, por más que yo esté pagando un poquitico más de tasa de interés, mi, mi valorización o la valorización de mi propiedad va a ser superior a ese pedacito. Y durante ese tiempo tengo que aprovechar para o mejorar mi crédito o hacer los taxes de una forma que ya pueda a futuro hacer dos cosas. Número uno, refinanciar con una mejor tasa de interés porque estoy haciendo un préstamo full dog. Y número dos, aprovechando la valorización de la propiedad, probablemente ya el préstamo va a estar menos del 80% del valor de la propiedad. Entonces voy a eliminar el tema del mortgage insurance. ¿Sí? Entonces, el tema del mortgage insurance, por cierto, es una de las principales razones por las cuales los préstamos no duran tanto tiempo en el mercado, porque como son muchas las personas que compran con menos del 20%, todo el mundo está pendiente de la valorización de su propiedad. Y tan pronto saben o se dan cuenta que su propiedad ya vale, ya el préstamo es menos del 80% del valor de la propiedad, refinancian. No importa la tasa de interés, porque eso va a permitir que se quiten el mortgage insurance. Y eso va a permitir que durante esos 2 o 3 años trabajaron en su crédito, trabajaron en sus taxes y van a poder adquirir una mejor tasa de interés. Entonces, Ricardo, te concuerdo contigo 100%. De hecho, en inglés tenemos un dicho que you Ujú, marry the property and you date the interest. correcto. Eh, o sea, uno se casa con la propiedad, ¿sí? Y se queda viviendo en ella 30 años, sí, eso sí es verdad. Una cosa es la cantidad de años que alguien se quede viviendo en su casa, ocupándola, y otra cosa es cuántos años se queda uno con el préstamo. Entonces, en inglés se dice, you marry the property, you date the interest. O sea, yo me caso con la propiedad, pero yo soy de novio o novia con las tasas de interés. Porque apenas cambien o mejoren o en fin, me cambio de novia, me cambio de tasa de interés, me refinancio. ¿Me entienden ese concepto? Entonces, ese concepto interiorícenlo ustedes para que ustedes puedan hablar con sus clientes sin ponerle tanta presión al tema de las tasas de interés. Es un consejito ahí que quería contarles. Ricardo, sé que te corté, pero ¿en qué ibas? Qué pena, es que ese datico me pareció supremamente interesante. No, estábamos hablando de los diferentes tipos de programas, pero yo quería complementar lo que estás diciendo, Giovanni, que es que realmente sin importar qué tipo de cliente sea el cliente de nosotros, si es un inversionista extranjero, si es uno local o lo que sea, uno siempre tiene que tratar de vender es el beneficio, porque si no nos quedamos en la minucia de, de la tasa, que sí, que entonces comenzamos a pelear centavos, pero el beneficio, como lo explicaste muy bien, de conseguir una casa a una buena tasa de interés,
a una buena valor hoy en día, conseguir incentivos de parte del vendedor, o sea, más todos los beneficios que ya saben ustedes que implica comprar versus rentar. Porque lo que yo siempre le digo a la gente, vamos a suponer el peor escenario, que la casa no se valorice ni nada de esas cosas, pero cuando tú estás pagando renta, si al día número 5, los 5 primeros días, tú no pagas la renta por cualquier razón, ni Dios lo quiere, una enfermedad, trabajo, no sé, cualquier cosa que pueda pasar, al día 6 o ese mismo día te están tocando la puerta con una carta que se llama el 3-Day Notice, que es que te dice o me pagas o te vas. Pero cuando una persona compra, sobre todo cuando tiene su vivienda principal, que lo llamamos homestead, ¿verdad? Que es el homestead extension, por así decirlo. ¿Qué pasa? El banco, si tú no puedes pagar, te tiene que dar opciones de refinanciamiento, de modificación de préstamos, forbearance. O sea, hay una cantidad de beneficios que para que tú realmente salgas de tu casa pueden pasar años. Entonces, Ah, ah, eso es algo que yo se lo planteo a la gente así muy sencillito, independientemente para que no para que se salgan de la parte matemática, porque después comenzamos a pelear centavos. No, sí, es verdad, es verdad. es el beneficio que es el comprar una propiedad. Chicos, de una vez aclaro una pregunta que me están haciendo en el chat. Es de que estos programas no son programas que van a aceptar ayudas del gobierno. ¿Sí? Entonces, si el cliente quiere, o sea, uno no puede pedir pan y pedazo. O sea, si yo no le pago taxes al IRS, si yo no le pago taxes al gobierno federal, yo no puedo pretender que el gobierno federal me dé ayudas a mí, ¿sí? Entonces, yo como empresario debo o tengo el derecho de tomar una decisión de o le pago al IRS o pongo un poco más de dinero de cuota inicial. ¿Cierto? O sea, son las dos opciones que yo como empresario puedo tener y que de hecho son totalmente válidas, porque tengo muchas personas que no pagan, o sea, no declaran, no hacen sus taxes como debería de ser. Eso no lo vamos a discutir aquí, ¿cierto? Pero son conscientes que a la hora de hacer inversiones, ese dinero que tenían que pagar, más bien lo invierten en un mayor down payment a las casas o a las propiedades, porque son personas que tienen varias propiedades. Y ellos manejan eso, ellos hacen la contabilidad. Bueno, tengo que pagar aquí, pero ese dinero lo pierdo o no lo utilizo o lo que sea, más bien lo voy a invertir aquí y entonces ahorro y pago un mayor down payment o esas cosas. Entonces, es importante tener eso claro. Ok, Isabel Díaz dice, ¿cómo convences al cliente de saltar a otra propiedad si ya tiene una propiedad a una tasa del 3,5? ¿Cómo hacer que suelte esa tasa por una del 7%? Isabela, aprecio mucho esa pregunta porque la pregunta está siendo formulada por donde empieza el mayor error de todos los realtors. Y es cuando tú dices y todos decimos, ¿cómo convenzo? Yo no puedo convencer a nadie. Yo como realtor, yo no puedo convencer a nadie porque esa lucha es cuesta arriba. Vamos a, Ricardo, cambiamos un momentico como No, de rumbo tranquilo. de tertulia. Me encanta hacia dónde se está dirigiendo las cosas porque es uno de los objetivos de, precisamente de esta charla. Exacto. Entonces, miren chicos, eso es lo que Giovanni Hernández hace. Yo he dado muchos entrenamientos donde les he hablado que uno para trabajar con un comprador tiene que trabajar el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde? Adivinen qué. Cuando yo estoy trabajando con un vendedor, yo también tengo que entender el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar las palabras mágicas para que un vendedor venda su propiedad, yo estoy perdido. No tengo cómo hacer eso. Yo tengo que invertir tiempo, energía e interés
en entender las razones por las cuales el cliente quiere vender, tiene que vender o necesita vender. Y hago una cosa es tener que vender y otra cosa es necesitar tener que vender. El cliente necesita vender porque se tiene que cambiar de ubicación, porque ya se fueron los hijos, porque ya vienen más hijos, porque cambió de trabajo. El cliente tiene que vender porque no es capaz de pagar lo que esté pagando, ¿cierto? O porque le salió una opción de un negocio Ricardo, a ti te pasa constantemente que vienen a querer refinanciar porque necesitan dinero para invertir en un negocio. De la misma forma, personas necesitan vender para liberar todo el capital que puedan liberar para un negocio. Entonces, Isabel, y todos, la pregunta no es yo cómo convenzo a un cliente. Yo no convenzo a un cliente ni a comprar ni a vender. Yo tengo que encontrar el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde de o el comprador o el vendedor. Entonces, si alguien tiene una tasa de interés del 3,5 y no le alcanza para pagar dos casas, nomás le alcanza para pagar una sola casa, ¿cierto? Por sus ingresos, me refiero yo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vender para comprar otra porque se tiene que cambiar de estado, se tiene que cambiar de ciudad o ya la casa está demasiado grande y entonces puede comprar ya un apartamento o puede comprar una casa más pequeña de menor valor y aparte la casa que tiene ya tiene buen equity, entonces va a poder dar un gran down payment y el pago mensual, por más que la tasa de interés sea un poco más alta, no va a ser, no va a ser un pago mensual que no pueda pagar, ¿sí? Entonces, antes de yo querer encontrar en mí o en mi cerebro la palabra mágica para yo convencer, yo tengo que es invertir tiempo, energía e interés en entender el por qué, cómo, cuándo y dónde de mi cliente, ya sea un comprador o ya sea un vendedor. Res- me entienden ese escenario, equipo? Me muestran el dedito o me dicen sí, es para yo saber si están conmigo o no. Isa, respondí tu pregunta. Fui objetivo en la manera en que la respondí. Ajá, algo así. ¿Viste? ¿Viste? Es que la respuesta no está en mí. La respuesta, pues ni en mí, ni en ti, ni en ninguno de nosotros. La respuesta está en las necesidades que pueda tener el cliente. Y uno tiene que apuntarle a esas necesidades. O sea, Luz tiene una casa muy bonita y la está pagando. Pero Luz tenía a sus dos hijos y vivían con sus esposas y tenían cuatro nietos y vivían ocho personas en una casa de cuatro cuartos. Y ya sus hijos con sus esposas y sus nietos se fueron cada uno para una casa. ¿A Luz de qué le sirve una casa tan grande, una hipoteca tan grande para mantener la casa? No solamente el mantenimiento de la estructura, sino el mantenimiento del aseo de la casa, esa soledad en esa casa tan grande. Luz, y por favor abre el micrófono. ¿A ti, tú estarías estresada por la tasa de interés o tú estarías más enfocada en salir de esa propiedad para una propiedad que tú puedas manejar? Gracias. No, yo no tendría ningún problema. Una casa tan grande, ¿para qué? Y tengo que gastar más plata para hacer la casa, para limpiarla afuera, adentro, todo. Yo vendo. Correcto. Ahora, si yo la conversación contigo, tú me dices, no, Johnny, ¿en cuánto está la tasa de interés? Y yo te digo, no, Luz, la tasa de interés es un poquito más alta, lo que pasa es que el mercado está así, entonces, pues hay que mirar entonces en cuánto quedaría la tasa de interés. ¿Cuál es su sentimiento? No, yo me acomodo al interés, a la tasa de interés que esté. Pero ¿por qué? Porque tienes una necesidad muy importante. Claro, tengo E- que resolver, estoy Ese es el sola, punto. necesito salir de esa casa, es muy grande, necesito resolver. Ese es el punto. Entonces, gracias, Luz. Entonces, mi gente, siempre, 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 tanto comprador como con vendedor, trabajen el por qué, cómo, cuándo y dónde. Listo. Bueno, íbamos entonces, Ricardo, préstamo de bank statement, préstamo de profit and loss, préstamo de 1099,
¿qué otro préstamo hay por ahí y todo esto es para residencia principal, ¿cierto? O sea, no solamente para inversionistas, sino que esto es para la personita que está queriendo comprar su casa para irse a vivir a ella, ¿correcto? Bueno, podemos utilizarlo inclusive para propiedades de inversión. No se van a manejar los mismos parámetros. Recuerda que cuando se va a comprar o se hace un préstamo de residencia principal y es donde va a vivir la gente, las condiciones son mucho más favorables porque se incentiva la compra de su residencia donde va a vivir. Podemos utilizar ese mismo tipo de préstamos para comprar residencia de inversión, pero tenemos préstamos mucho más sencillos, como son No, los no, no, pero famosos que deal estos plus. préstamos que estás hablando tú son para residencia principal. Sí, Ah, correcto. ese era mi punto. Y hiciste una analogía muy interesante. Una cosa es hablar de estos préstamos o otros préstamos para inversionistas y una cosa diferente es hablar de estos préstamos para residencia principal, para que la Correcto, persona la vaya a vivir. Ahí las tasas de interés sí son diferentes, ya sí puede haber un cambio un poquito más significativo. Entonces, correcto, la gente y nosotros como realtors no indagamos, no entendemos bien y asociamos el peor escenario posible con este tipo de préstamo. Y por eso yo quería tener esta conversa el día de hoy, porque necesito que ustedes le pierdan el miedo y que entiendan que un préstamo de bank statement, todo el mundo asocia esto con préstamos de inversionista y no es así. Estos préstamos sirven para comprar para comprar residencia principal. Y por ser residencia principal, tiene una tasa de interés un poquito más benévola que si usásemos ese mismo préstamo para una propiedad de inversión. ¿Sí? Entonces, para que pongan eso en perspectiva. Y ustedes como realtors son el primer filtro de poder ustedes ayudarles a entender y a construir las expectativas correctas a sus clientes. Porque es que ustedes mismos crean una expectativa de que tienen un cliente calificado cuando no hacen las dos o tres preguntas necesarias y lo llaman a uno, eh, el realtor y el cliente ya esperando que están listos para calificar. Y cuando uno ya les hace las preguntas básicas, es muy fácil uno saber para qué lado va la negociación. Listo, Raúl. Giovanni, ¿me permite decir algo? Sí, 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 sí. Yo quería comentar que hay que también dejarse de ideas preconcebidas porque eso influye en la negociación y en la interacción con los clientes. Yo he visto muchos, y no nada más realtors, sino mortgage loan officer y gente de todo tipo, que cuando están hablando de las tasas de interés dicen, y los intereses están al 7. O sea que en vez de decir, hey, los intereses están al 7. O sea, parece mentira. Ya cuando le pones ese concepto de tragedia, los intereses están altísimos, más de tú que, o sea, la persona que va a comprar queda en Sí, shock. Pero dice, no, si están al 7 porque son es intereses verdad. fijos anuales. Si es el 7 fijo, no cambia más nunca. Por 30 años, aquí nada más se queden 5 años en la propiedad o 7 o lo que sea. Pero esa tasa comparado con otros países, estamos en el cielo. Correcto, Y correcto. y si vemos unas tasas de interés del 3.5, Isa, por responder un poco a lo tuyo, es porque la economía pasó algo. Eso lo vimos en COVID. O sea, cuando ves una tasa del 3.5 fijos por 30 años, ¿qué incentiva a un inversionista, hablando del mercado secundario en Wall Street y esas cosas, de poner su plata al 3.5 por 30 años más? No, o sea, por 30 años no va a poder, o sea, no es rentable. O sea, cuando tú ves una tasa del 3.5 es porque pasó algo en la economía. Eso fue un momento puntual para, como cuando tú le pones los cables de la batería a un carro que se murió la batería, ¡pum! Es como un jump start Sí, que sí, se le hizo para que despegue. Pero sí. eso no es lo normal, eso no son las tasas de interés que la gente puede esperar, porque cuando las tasas bajan, las propiedades suben. Entonces, una persona que piensa que puede comprar nuevamente al 3.5 y está aguantando su decisión de compra, ¿qué va a pasar cuando las tasas bajen? Lo lógico es que los intereses, los valores comienzan a subir. Entonces pierde la oportunidad de comprar una propiedad a buen precio ahora y dentro de 2 años la misma que iba a comprar en 200 o 300 le va a costar 400. Entonces Así es, no tiene sentido así es. aguantar una decisión de compra
por una expectativa que no sabe las consecuencias de los pros y las contras. Era simplemente como para... No, perfecto, perfecto. Daniela pregunta que los puntos de originación, que si los podemos explicar. Miren, chicos, el tema de los puntos de originación es como la analogía que hice hace un segundo con si voy a una tarjeta, comprar un carro y tengo mal crédito, tengo buen crédito, hay una diferencia de tasa de interés. O si voy a hacer una aplicación de una tarjeta de crédito, puede que no me la den o me la den a una tasa de interés muy alta. Lo mismo es con los préstamos. Pero los préstamos pasan mucho por el nivel de riesgo, ¿cierto? El nivel de riesgo del perfil financiero de la persona. Hay un costo que te lo dan no te pueden dar una tasa de interés del 20%, sino que te tienen que mantener una tasa de interés del 7, 7,5 o en fin, pero hay un costo adicional que se tiene que pagar por un perfil de alto riesgo. No le den más, pues no traten como de encontrar algo escondido detrás de los puntos de originación, es simplemente eso. Entre más alto sea el riesgo del préstamo, hay unos costos diferentes. Eso es todo, eso es todo. Y lo otro que pregunta Lisette, de que si estos tipos de préstamo sirven para personas que vivan en otros estados y quieran comprar en Miami, la respuesta es sí. Lo que pasa es que ahí ya se abre una caja de Pandora, si es para inversión, si es como segunda propiedad, si es propiedad residencial. Todos los préstamos le sirven a todo el mundo, dependiendo el por qué, cómo, cuándo y dónde. O sea, todo vuelve a su principio inicial. Bueno, 11 y 10 minutos. Vamos a darnos 10 minuticos más. Y quiero hacer aquí un paralelo entre eh, una persona que sabe mucho de real estate, esa personita, y una persona que sabe mucho de préstamos, que es Ricardo. Y cómo Ricardo y yo unimos fuerzas para uno poder cerrar más negocios. El mercado hoy, hablando de real estate, el mercado hoy, que esto también voy a responder una pregunta que hizo Isa al principio de si estamos en un mercado de compradores o en un mercado de vendedores. El mercado hoy en este momento está inclinándose la balanza a un mercado de compradores, ¿ok? Cuando hay un mercado de vendedores, no es un mal mercado. Cuando hay un mercado neutro, no es un mal mercado ni un buen mercado tampoco. Cuando hay un mercado de compradores, no es un buen mercado ni es un mal mercado, es simplemente un estado o un momento en el mercado de real estate. ¿Listo? Cuando hay un mercado de vendedores, nos toca poner mucho más dinero por la propiedad porque el inventario está muy bajito y la oferta es mayor que la demanda es mayor que la oferta. Eso hace que haya un mercado de vendedores. Cuando hay un mercado de compradores es cuando hay más inventario que personas comprando, ¿cierto? Y cada mercado se maneja de una forma diferente y no significa que uno sea mejor que el otro. En este momento estamos en un mercado de compradores porque el promedio de una propiedad en el mercado está entre los 5 o 6 meses. Se están demorando las propiedades en vender. Entonces estamos entrando a un mercado de vendedores. Y eso es, si me lo preguntan a mí, genial. Es más que genial. ¿Por qué? Yo el año pasado estaba teniendo que comprar una casa de $500,000 y no me daban ayuda para nada. O sea, el dueño no me ayudaba con gastos de cierre ni nada por el estilo. Hoy compro esa misma casa de 500,000 y yo como comprador, con la ayuda de mi realtor, yo puedo negociar que el vendedor me dé el 1, el 2, el 3, el 4% de ayuda para gastos de cierre. Entonces, si yo lo miro desde ese punto de vista, el mercado de hoy está genial, porque yo ya vengo donde Ricardo o para hacer el préstamo y mi cliente, que es la constante en todos los clientes, chillan y chillan y chillan. Y quieren comprar una casa de $1,000,000 y tienen 500 y les duele pagar $550 por el avalúo, por Dios bendito. Pero entonces yo hoy, el cliente me chilla como siempre. Ah, no, es que no tengo mucho dinero para gastos de cierre.
Ok, pero vamos a negociar gastos de cierre con el vendedor. Y hoy es ideal, es el momento ideal para yo llegarle a Ricardo, para que Ricardo haga el préstamo para mi cliente con 10, 15 mil dólares de ayuda por parte del vendedor, dependiendo del valor de la propiedad. Yo no puedo querer negociar una propiedad de 200.000 dólares y que me den 15.000 dólares de gastos de cierre. Pues no funciona así. Pero dependiendo el valor de la propiedad, hoy por hoy es muy real, yo poder negociar mínimo, un 3% del valor de la propiedad en gastos de cierre. Un 3%. Estoy comprando una casa de 300.000 dólares. Es muy real yo poder negociar 7.000, 9.000 dólares en gastos de cierre. Estoy comprando una de 400.000. Es muy real yo poder negociar 10, 12.000 dólares en gastos de cierre. Y eso lo estás viendo tú, Ricardo, hoy por hoy en tus otros clientes, con tus otros realtors. Sí, totalmente. Es más, siguiendo la idea tuya, Giovanni, hoy en día conseguir la contribución a los gastos de cierre por parte del vendedor es como estar en estos préstamos del 100%, porque realmente, si a ti un vendedor te está dando los gastos de cierre, realmente el comprador lo único que necesita poner es el down payment, que puede ser un 3%. Entonces, Correcto, hoy en día está tan movido y está tan bueno el mercado, porque es que realmente yo lo veo excelente. eh, la gente cada vez compra con menos plata, porque si le están contribuyendo para los gastos de cierre, lo único que tiene que poner es un down payment o de pronto un poquito más para gastos de cierre. Y recuerden, el down payment no es un gasto, el down payment es plata que está invertida en la casa. correcto, Eso no es plata que se gastó, no, es plata invertida en la casa que el día en un futuro él vende la casa y al banco le paga lo que le debe y el resto es de él, si fuera ese caso. O refinancia y saca la plusvalía, esa plata está ahí. O sea, es para que la gente sepa, porque mucha gente a veces, y lo he notado, relaciona cuota inicial o down payment con gasto. Y correcto. son dos cosas diferentes. Me encanta ese punto, Ricardo. ¿Sabes qué? Me encanta ese punto. Y, y- y peco muchas veces también por uno querer hablar tan rápido y por la velocidad de las conversaciones. Uno no diferencia eso en mi tertulia o en mi conversación con el cliente. Y es real. El down payment no es un gasto de la transacción. El down payment es una inversión de la transacción, porque el down payment reduce el monto del préstamo. Si yo coloqué el 5%, es que reduje el préstamo en un 5%. Y si puse el 15 o el 20%, reduje el préstamo en un 15, 20%. Entonces, entre más down payment yo pueda dar, down payment, no gastos de cierre, sino down payment, sí, sí, sí es importante tenerlo como que es una inversión. Ok, ahora. El por qué traje esto a colación es porque cuando hay un mercado de vendedores, los listing agents son los que le hablan duro al buyer agent. El listing agent es el que pone las condiciones ante el buyer agent, porque tiene un commodity que es muy difícil de encontrar y es una propiedad. Pero hoy el buyer agent es el que tiene que aprender a poner las condiciones del juego. Porque si a mi cliente yo tengo el comprador ya calificado, listo, y hay 10, 15 casas para la venta, y a mi cliente le gustó una o dos, ¿por qué yo voy a hacer una negociación con miedo? Si ese vendedor y ese listing agent ya llevan con la propiedad en el mercado 2, 3, 4, 5 meses, no han podido salir de ella, quieren venderla. Entonces yo como comprador, como buyer agent, yo tengo que ubicarme en el espacio y el tiempo. Y estamos en un tiempo de negociación agresiva por parte de los compradores, por parte del buyer agent. Aquí varios de nosotros
somos las dos cosas en este momento. Somos listing agent y somos buyer agent. Y yo, como listing agent, yo me pongo una máscara como de boxeador, porque yo sé que me están dando golpes constantemente. Pero cuando tengo al comprador, me pongo es un par de guantes y soy yo el que estoy dando golpes constantemente en las negociaciones. Entonces, señores buyers agents, por favor, no entren a poner una oferta hoy por hoy, con miedo. No entren a poner una oferta con miedo. Tomen, tomen las riendas de la negociación desde el principio, porque hoy son los que estén actuando como buyer agents, los que tienen el commodity, tienen a esa persona preciosa, que es el comprador. ¿Listo? Hace unos años, el que tenía la cosa preciosa era el listing agent porque tenía una propiedad que todo el mundo quería. Hoy es al revés. Entonces, ubíquense en el espacio de la negociación y hagan y propongan negociaciones que de verdad les ayuden a cerrar y ayudar a sus clientes. Ricardo, yo sé que tú has estado un poquito frustrado con ese tema que lo hemos venido hablando. ¿Qué tienes tú para agregar a ese concepto que estamos tratando de sacar a la luz en este momento? No, exactamente lo que dijiste, Giovanni, que el buyer's agent, el agente del comprador, tiene hoy en día el poder de la negociación del lado de él. Entonces, no le dé miedo proponer, ofertar, ¿sí? Eso no ofende a nadie. Antes, Co- antes ni siquiera te respondían una oferta o hasta se ponían cara de que se molestaban si uno ofrecía cierto valor, pero hoy en día están abiertos los canales para ofertar, contraofertar, la dinámica de lo que es una negociación, no nada más, sí, sí, no, que el vendedor dijo que quería esto, no, sí, no, que el precio sí, que me explico. Entonces, y yo entiendo que es precioso, necesitamos plata todos y todos queremos cerrar y nadie quiere poner en riesgo un cliente que es tan difícil de conseguir hoy en día, pero también tener en cuenta que el comprador hoy en día tiene un poder de negociación un poco más fuerte que antes. ok, excelente. Ok, Ricardo, en 20 segundos, ¿qué necesita alguien para precalificarse? El común denominador de los, ¿cuál es? 2 años de... Exacto, o sea, hay una diferencia entre precalificar y preaprobar. La precalificación es algo que se basa en la información verbal que da la gente. Yo tengo un score de crédito bueno, yo gano tanto, ta, ta, ta. Eso es bien rápido, eso se hace enseguida. Para una preaprobación se necesita llenar una aplicación, se necesita mirar créditos muchas veces y se necesita también cierta documentación, 2 años de impuestos, comprobantes de pago de los últimos 30 días, estados bancarios, driver license, es como que lo estándar y lo normal. Y eso Y puede eso ser, dura, ¿cuánto eh, tiempo se demora uno haciendo esa preaprobación? dependiendo de lo que uno encuentre, pero una preaprobación de esta se puede hacer en 24 horas, 48 horas, o sea, lo tiene uno rápido, pero a veces o los clientes no dan toda la información o la dan por pedazos, o a veces hay una complejidad en el file porque vienen muchas cosas como no claras. Correcto. Entonces pudiese tomar más tiempo, pero usualmente dentro de las primeras 48 horas máximo considero yo que debería haber una preaprobación. Correcto, entonces lo pongo en contexto. Teniendo toda la información completa, uno se puede demorar de 24 a 48 horas en poder calificar a alguien cuando es un escenario normal. Ya, dependiendo la complejidad del perfil financiero del cliente o dependiendo lo incompleto que vaya mandando la Ujú. información, pues entonces ya se puede demorar uno una semana, semana y media, y muchas veces ni se terminan calificando. Una cosa, ya te voy a dar la palabra, Betsy. Chicos, miren, es mentira que uno puede preaprobar a un cliente sin correrle el crédito. Y aquel cliente que está serio en querer comprar debe de hacerse correr el crédito, porque si no es solo tertulia. Entonces, con Ricardo y nosotros tenemos la costumbre de hacer una preaprobación
de por encimita mirar si la persona tiene chances o no de ser preaprobado. Y una vez ya les decimos que si pudiesen calificar, pues entonces le decimos al cliente para que se le corra el crédito. Me hago entender, entonces eso es muy importante porque muchas veces es una pelea constante con los clientes y los realtors que por qué no me lo aprueban sin correrle el crédito. Eso no, o sea, ¿a quién de ustedes le van a vender un carro sin correrle el crédito? ¿A quién de ustedes le van a dar una tarjeta de crédito sin correrle un crédito? ¿Cómo esperan las personas que se les apruebe un préstamo hipotecario sin correrle el crédito? Las explicaciones son muy sencillas. Es cuestión de poder entender el negocio. Ricardo declara que se gana $10,000 al mes en sus impuestos. Declaró que se gana $10,000 al mes. Pero Ricardo tiene un Mercedes, tiene un Lamborghini y paga 3,000 al mes del Ay, Lamborghini. ojalá, ay, ojalá. Tiene el Lamborghini que paga 3,000. Está todavía pagando el préstamo estudiantil y paga $500. Tiene las tarjetas de crédito y paga en tarjetas de crédito 2,000. Entonces, de los 10,000 ya no le quedan sino $5,000. Mm. Y de esos $5,000, lo máximo que el banco le va a prestar es el 50% de ese capital. O sea que va a ser un préstamo donde el pago mensual sea $2,500, no más. A pesar de que se gana 10,000. Es imposible ponerle a una persona un monto de declaración de impuesto sin saber cuáles son los gastos mensuales que tenga la persona y gastos bancarios. O sea, aquí no se suma la renta o que el celular o que la comida, no, eso no tiene nada que ver, Sí, sino sí. los gastos bancarios. Por eso es la reunión con el loan officer, para que el loan officer pueda mirarle todos esos números y en base al perfil específico de esa persona, uno poderlo guiar. Ok. Lo que yo puedo decirles es lo que comentó de pronto Giovanni ahora que hizo el ejercicio de una persona que ganara $10,000 y que está pagando un Lamborghini. eh, es que el ingreso que resulte después de declarar él sus impuestos o algo así, el 50% es lo que va a utilizar el banco para precalificación de la capacidad de repago de un préstamo. Entonces, yo puedo dar esa información general, pero yo no puedo entrar en detalle de que ponle más aquí, quítale aquí, que me explico. Eso lo hace el contador. Exacto, entonces tú vienes con tu cliente y quieren comprar una casa de 500,000, para seguir jugando con el mismo número, de $500,000. Yo no puedo analizar el perfil financiero de tu cliente y decirle a él, vaya, declare esto con esto, póngale esto, quítele aquello. Mm. Yo no puedo hacer eso, o sea, eso es no, yo no puedo No. hacer eso. Yo te puedo responder la pregunta a ti y a tu cliente de lo que una persona necesitaría poder declarar para poder calificar para una propiedad como de ese valor, pero yo no le puedo decir específicamente cuánto hacer o cuánto no hacer. Mm, pues es porque no asuman ustedes la responsabilidad de responderle esa pregunta a su cliente. Uno sí corre los números y da unos estimados de los ingresos necesarios, más no que venga un cliente donde mí a sentarse conmigo a yo hacerle los taxes. No, yo no funciona así. ¿Me hago entender? Bueno, Ricardo, como siempre, hermano, uno se pone a hablar contigo y se pasa el tiempo y se pasa el tiempo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Quieres dejarnos con algún tipcito o yo te la pregunto? Con todo eso que hemos hablado hoy, la pregunta que nos hacen a todos, ¿tú consideras que ese es el momento para comprar, sí o no? Totalmente convencidísimo. Este es el momento de comprar. Ok, Apenas cambie el mercado, comienza los ayayay de todo el mundo. Ay, hubiera comprado, hubiera hecho. exacto, O sea, exacto. este es el momento para que un comprador se decida y compre. Así es. Bueno, mi gente, ahí les dejamos la pildorita del día de hoy para que les dure toda la semana. Em, no le pongan pero al mercado, no le pongan peros al mercado. Los peros están aquí en la mente o por la falta de información o por el malentender la información. Entonces, estamos siempre a sus órdenes para aclarar dudas.
y salgan, salgan allá afuera a hablar con clientes y hacer negocios. Bueno, como siempre, se les quiere de gratis. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Muy